Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar de nuevo en un espacio como estos para hablar de temas de salud, de temas de nutrición que nos atañen a todos. Para Grupo Mersa es un gusto abrir este espacio. Justamente nos ha apoyado muchísimo la red costarricense de mitigación del desperdicio y bueno, ha sido un gusto su apoyo y justamente las tres expositoras que tenemos la tarde de hoy están acá para ver tres aristas justamente que al final podemos abordar con las consultas de todos para trabajar una situación que tal vez ocurre en la cocina de todos en la casa y es que en la medida en que no se le presten mínimas atenciones a ciertos procesos, de repente terminamos botando mucho más de lo que sería necesario o de lo que deberíamos. Entonces, un poco la mecánica para comentarla. Vamos a tener tres intervenciones, cada una de unos 15, 20 minutos, y al final vamos a tener el espacio para las preguntas o para evacuar las dudas, más bien. Podemos ir anotando las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, o si no, podríamos esperar al final y levantar también la mano y se abriría el micrófono para las personas que quieran participar hablando. Entonces, en primera instancia, vamos a darle la bienvenida a, a Carolina Herrera. Ella es docente e investigadora de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Técnica Nacional y va a hablarnos de una de esas aristas, de los conceptos y la problemática asociada a la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Muy buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, Catalina, y muy buenas tardes a todas las personas que están aquí conectadas en este tema tan importante para trabajar. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, creo que ahí deben de estar viendo ya lo que Sí, es la ahí se ve bien. presentación. Ujú. Excelente. Bueno, como Catalina me presentó, mi nombre es Carolina, trabajo para la Universidad Técnica Nacional, trabajo para la carrera de Ingeniería en Tecnología de Alimentos y también estoy en representación de la universidad con la Red para la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es lo que hoy nos está reuniendo en esta tarde. Inicialmente, bueno, mi participación va a ser al respecto de darle un abordaje inicial y contextualizar acerca de lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas temáticas, sobre algunas acciones, sobre algunos conceptos también. Y bueno, y antes de iniciarlos, también como para dar a conocer exactamente qué es la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, es una plataforma multisectorial porque, bueno, está incluido actores del sector público, están incluidos actores del sector privado, de la academia, de la ciudadanía y también otros organismos internacionales. Y es todas estas acciones o todo esto que nos reúne de manera voluntaria y inició en el 2014. Actualmente, pues esta coordinación está a cargo del Tecnológico de Costa Rica. Ellos son quienes han estado liderando todos estos años estas iniciativas y cada vez ha sido pues más grande el movimiento, más grandes las actividades y las acciones. Dentro de lo que se persigue es poder tener estrategias para disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se habla de tres áreas específicas de participación o de incidencia, ¿verdad? La primera es comunicación y sensibilización, precisamente esto que estamos haciendo el día de hoy, poder hablar de esta temática, no verla como un problema que tiene que ser apartado y que ojalá mejor cerrar los ojos y pasarlo por alto, sino afrontarlo, identificarlo para poder abordarlo. También pueda trabajar innovación y conocimiento científico, ¿verdad? Que pueda estar las acciones que las acciones puedan estar respaldadas por este conocimiento y que hayan innovaciones en pro de disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos y también gobernanza y otras alianzas. Y ya para entrar un poco como en lo que nos compete el día de hoy, pues quería como dejarles una pregunta ahí
no necesariamente me la van a tener que contestar en vivo ahorita, ¿verdad? Pero solamente algo como para que se cuestionen qué tipo de relación tienen ustedes con los alimentos que consumen, con el momento de la alimentación y con los alimentos. Cómo es que cuando se alimentan, de qué tipo de alimentos tienden a consumir principalmente, cuáles son los espacios también, cómo almacenan los alimentos, desperdician o no desperdician alimentos ustedes. Bueno, lo pregunto porque es algo que de repente lo voy a hablar desde mi experiencia personal. Hace unos 5 años atrás, este tema para mí no era relevante, este tema no era, ni siquiera lo identificaba como tal. Y después, conforme pues las cosas de la vida y lo que uno le va acercando y las preferencias de uno también, pues me fue llevando a esta temática y me empecé a dar cuenta lo mal que estaba gestionando mi alimentación. ¿En qué sentido? En que simplemente en un servicio de alimentación decidía que me sirvieran los alimentos, que sirvieran ciertos grupos de alimentos que sí quería, pero las cantidades ni siquiera las determinaba, porque pensaba que al final de cuando comiera iba a comer suficiente para yo estar satisfecha y si sobraba no importaba. Lo podía botar, había donde botarlo. Todo esto desde esta primera acción que yo empecé a pues, analizar en mi vida, este hecho que después me pareció muy mal, ¿verdad? Más siendo yo parte de la industria alimentaria, pues desde aquí, desde ese momento hasta el día de hoy, pues he ido incrementando las acciones a nivel personal de casa para poder contribuir con esto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Conocerme, conocer cuánto era lo que yo quería comer, qué quería comer y poder hablar y expresarle a las personas si era que otras personas estaban sirviendo, cuánto era que yo quería comer. Eso como primera acción para empezar a abordar esta temática. Entonces se los dejo ahí, cómo es que ustedes se relacionan con los alimentos, cuántos se conocen, también cuántos se conocen para poder consumirlos. Bueno, además de cuando hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos, sabemos que son productos que compramos o producimos y no consumimos. ¿Ok? Y que muchas veces de esos dos productos tienen un valor económico porque vamos al supermercado, vamos a la feria y los adquirimos, los compramos. Y de repente se vencieron o se dañaron en la refrigeradora, entonces no los comimos y pues ese dinero también se desperdició. Los compramos para botarlos, ¿verdad? Pero más allá de que tengan un costo económico, los alimentos cuando se pierden, tenemos que estar conscientes que hay agua que se ha incluido, que se ha utilizado para la producción o a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, se ha utilizado agua, se ha utilizado el trabajo de personas y animales, se han determinado o se han gestionado tierras para que puedan esos alimentos ser sembrados, entonces se ha tenido que ir expandiendo los terrenos de producción de alimentos. También estamos, si botamos un alimento, estamos también desperdiciando los nutrientes en sí, o las calorías, si queremos verlo así también, que es al final energía que podrían estarnos nutriendo. También cuando hablamos de que los alimentos se pierden o desperdician, hay asociados gases de efecto invernadero que muchas veces se ven como dióxido de carbono equivalente, que están asociados a las diferentes actividades de la agrocadena y que cuando perdemos alimentos hemos estado emitiendo estos gases al medio ambiente en vano, porque los botamos. También está asociado a que se pierde biodiversidad. ¿Por qué? Porque entonces decimos que necesitamos producir más alimentos, entonces empezamos a reforestar o empezamos a ampliar los espacios para la producción de alimentos y las otras especies, los otros organismos con los que convivimos, pues tienen que desplazarse. Entonces eso genera una presión sobre la biodiversidad, sea de plantas o de otras especies de animales o insectos, etcétera. Y pues también, como ya sabemos, si perdemos alimentos, perdemos dinero también. Pero mi mensaje principal al respecto de esto es, no solamente estamos perdiendo alimentos, nutrientes y dinero, sino que están asociadas a la producción de alimentos un montón de otros factores que son súper importantes y en el contexto en el que nos encontramos en una crisis climática, no hablar de esto, no visualizarlo,
pues nos puede traer muchas consecuencias, ¿verdad? Entonces, por eso el día de hoy estar conversando al respecto. Entonces, no solamente es dinero, no solamente son nutrientes, sino que son recursos naturales, es trabajo, es energía y es incluso impacto sobre la biodiversidad. A raíz de eso, que es un problema que es bastante complejo, se considera que es una problemática mundial. Entonces, el hecho que podamos abordarlo podría estar mejorando el bienestar del planeta, de las personas, podríamos estar contribuyendo con la seguridad alimentaria. Precisamente ayer vimos la noticia que el día de ayer llegamos a los 8.000 millones de personas, ¿verdad?, en el planeta, y seguridad alimentaria se trata que esas personas, esa cantidad de millones de personas que ahora estamos viviendo, podamos tener cantidad de alimentos y nutrientes en las cantidades mínimas necesarias para una vida saludable, y en este momento no lo hay. Y al mismo tiempo se desperdician alimentos. También podríamos estar ahorrando dinero, podemos estar reduciendo las presiones sobre la tierra, sobre el agua y sobre la biodiversidad. Entonces, es un problema complejo, pero que si logramos abordarlo, podemos estar impactando positivamente en todas estas áreas. A pesar de todos los esfuerzos y que ya se habla cada vez más de esto, porque antes no se conversaba, no se hablaba, aún hay faltantes de datos. Entonces los países debemos estar trabajando en generar datos, en conocer, en investigar más, en proponer soluciones para poder priorizar estos esfuerzos también. Por lo tanto, la academia, que es lo que yo en lo que estoy trabajando actualmente, pues nos dedicamos a poder analizar un poco esto para poder generar estos datos y priorizar dichos esfuerzos. Y como parte incluso, tanta importancia o relevancia tiene este tema, que forma parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 12, se relaciona con otros, pero específicamente el número 12, que es de producción y consumo responsables, porque este objetivo tiene una meta específica, la 12.3, donde lo que se pretende es reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos para el año 2030. Bueno, si hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos, pues tenemos que saber qué es también. Ya sabemos que son alimentos que son para consumo humano, pero que terminan no siendo para consumo humano, terminan botándose, no terminan siendo consumidos. Pero hay una diferencia en los conceptos. Una cosa es pérdida de alimentos y otra cosa es desperdicio de alimentos. Se ha tratado como de hacer una separación. Entonces, la pérdida de alimentos, cuando hablamos de pérdida, son aquellos alimentos que no llegan a ser consumidos, pero en las primeras fases de la cadena alimentaria, entre la cosecha y el transporte hacia, por ejemplo, un supermercado. No incluye el supermercado, no incluye lo que pasa en el supermercado. Entonces, desde que se cosechan los chiles hasta que se transportan o antes de llegar al supermercado. Y el desperdicio de alimentos se da en las cadenas siguientes de los alimentos, que son más que todo relacionados a nivel minorista, ¿verdad?, que son supermercados, a los servicios de alimentación como restaurantes o a nosotros como consumidores. Entonces, pérdida y desperdicio de alimentos son dos conceptos diferentes. La FAO ha tratado de estar generando datos para que nosotros podamos relacionar esta problemática y dimensionarla. Entonces, ha hecho estimaciones de cuántos millones de toneladas se pierden o desperdician en el año. Entonces, se ha estimado que es alrededor de 1.300 millones. Ha estimado también las implicaciones medioambientales relacionadas con la producción de gases de efecto invernadero, y lo ha estimado en 3.300 millones de toneladas al año también. Cuando hace una comparación de cuánta tierra ocuparía todos los alimentos que se pierden o desperdician en un año, eso equivale a 1.400 millones de hectáreas en el mundo, que están sembradas, por ejemplo, y que eso nunca se va a consumir, se bota. Y si tuviéramos que compararlo, por ejemplo, con los países más contaminantes, si la pérdida y desperdicios de alimentos fueran un país, sería el tercero más contaminante. Entonces, el problema es bien grande. También dentro de las otras campañas también para poder generar conciencia sobre esto, es que dependiendo de la clasificación del alimento, del tipo de alimento, así es más o menos tendiente a perderse o desperdiciarse. Entonces, ¿qué es lo que más se pierde o desperdicia? Todo lo que sean raíces y tubérculos o frutas y hortalizas. Es lo que hay más incidencia en la pérdida y desperdicio. Seguido de los cereales, de los productos de pescado o mariscos, leguminosas y por último lácteos y carnes. Entonces, hay que priorizar también los esfuerzos con respecto a esto.
Y les pregunto yo a ustedes también para que quede ahí en la mente de ustedes, ¿qué es lo que más desperdician ustedes en sus casas? ¿Por qué lo están desperdiciando? Entonces, analizarlo con respecto a esto, ¿es porque es más perecedero, es porque no estoy haciendo una gestión adecuada del almacenamiento, etcétera? Otros números que también son un poquito más recientes es que entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se atribuyen a la pérdida y desperdicio de alimentos. Y en el 2019 se dio este informe que alrededor de 931 millones de toneladas de alimentos en el año solamente se desperdician. O sea, esta responsabilidad que recae sobre los servicios de alimentación, sobre el comercio minorista y sobre nosotros como consumidores. De esas 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados, el 61% se dio en los hogares, el 26% en los servicios de alimentación y el 13% en comercios minoristas. Y todo eso, si lo pasamos a un porcentaje de todo lo que se produce en alimentos en el mundo, eso equivale al 17% de la producción mundial de alimentos. Son números muy alarmantes. Y en Costa Rica hay un estudio pues, que se lanzó de una manera preliminar por el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial de la UCR, que cada costarricense desperdicia alrededor de 72 kilos de alimentos al año y que ese desperdicio no tiene tanto que ver con la intención de compra, no tiene tanto que ver con la, o incluso no tiene tanto que ver con el estrato social al que pertenezca esa persona, sino que con los hábitos de compra, con la forma en que administra los alimentos y con la forma en que almacena los alimentos. O sea, puras buenas prácticas, si las aplicáramos, buenas prácticas de gestión, de evitar el desperdicio de alimentos, podríamos estar disminuyendo esta cantidad de kilos desperdiciados. Y también se propone esta pirámide de acciones. Lo primero que deberíamos hacer es enfocar nuestros esfuerzos en prevenir y disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos. Posteriormente, si no podemos más prevenir o disminuir, aprovechar todo lo que se genere, rescatando, innovando, transformando o dándolo alimentación animal. Si no se puede compostar. Si no se puede, aprovecharlo de una manera para obtener energía. Y por último, lo que debería estar en nuestras opciones es botarlo, ¿verdad? Que se vaya a un vertedero. Idealmente un vertedero. Entonces, ¿qué cosas podemos implementar? Yo voy a dar algunas estrategias muy rápido porque el tiempo es cortito, ¿verdad? Pero algunas cosas que hablamos que podemos mejorar, especialmente cuando hablamos de casa. Lo primero es la planificación en las compras, ir con la lista al supermercado, qué es lo que necesitamos. Y cuando hay ofertas, preguntarse si realmente lo de la oferta lo necesitamos o lo vamos a consumir todo. Para los supermercados a veces las góndolas son muy grandes, unas góndolas repletas de alimentos y para uno como consumidor es a veces complicado elegir. Entonces, entre tanta oferta, esto genera que podría estarse generando más alimentos que se vayan a desperdiciar porque hay muchas ofertas de alimentos y pues no se terminan comprando, se terminan venciendo. Algo súper importante es que nosotros empecemos a no ponerle estándares de belleza a los alimentos, a preferir los alimentos feos, ojalá, y eso no quiere decir que sean menos nutritivos, formas diferentes, tamaños diferentes, algunas modificaciones en el color, etcétera. Entonces, no ponerle estándares de belleza tampoco a los alimentos. En cuanto a las porciones y composición de los platos, conocernos cuánto es lo que comemos, qué es lo que nos gusta comer y especialmente los supermercados y empezamos a decir, en los restaurantes o sodas y empezamos a decir, ¿por qué no vende un medio plato? Porque a veces son muy grandes y nosotros comemos poco, entonces, ¿por qué no venden medios platos? O que podamos ajustar nuestras porciones. Llevar los sobrantes de los alimentos a las casas y realmente llevarlos y consumirlos, no solamente llevarlos, sino realmente consumirlos en 1 o 2 días máximo. Consumir los alimentos de acuerdo a la compra, a la fecha de compra o a la fecha de vencimiento, planificar las preparaciones según el número de personas, ¿verdad? Tener esto en cuenta, consumir alimentos de temporada, evitar que las guayabas, que los mangos, que 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 algunos otros alimentos de temporada se puedan perder, que a veces los vemos en los patios de las casas, que están todos caídos, nos ha pasado probablemente en casa. Entonces,
regalarlos o idear otras formas de aprovecharlos. Generar recetas antidesperdicios, ¿verdad? Pues activar nuestra creatividad de poder hacer otro tipo de preparaciones o usar partes diferentes de los alimentos y almacenar correctamente los alimentos, que esto es muy importante, temperatura, condiciones de humedad, de luz, de posición, de orden o de ambientes y la protección que tengan estos alimentos. Algo que es importante, hay frutas que producen una hormona que se le denomina etileno. Ay, perdón. El etileno es una hormona que lo que hace es generar la maduración de algunas frutas, y si los ponemos a algunos productos que son sensibles al etileno, como estos que ven acá, estos productos sensibles se van a descomponer más rápido. Entonces, es una forma de almacenarlos, es evitar teniéndolos cerca. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de almacenar estos productos, que ya vemos que son de los que más se pierden o desperdician, es la temperatura de almacenamiento. Idealmente hay algunos que deberían mantenerse en refrigeración, otros en temperatura ambiente y otros incluso en temperatura ambiente, lugares frescos y no expuestos a la luz. También cuando almacenamos en la refrigeradora hay un orden y es muy importante también mantener ese orden y la limpieza. Entonces es importante saber que depende del tipo de alimento, así va a tener su posición en el refrigerador. Entonces poder repasar esto, darle una chequeada qué es lo que tenemos en la refri, también eso es súper importante. Otra cosa importante es la lectura de las etiquetas. Una cosa es el vencimiento, donde me especifican cuál es el día, el mes y el año en que venció un alimento. Yo tengo que procurar cumplir en consumir ese alimento antes de ese día, mes y año. Y otro cuando nos dan un consumo preferente, que es un mes y año. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si algo vence ahora en noviembre, no necesariamente está malo ya. Yo puedo revisarlo, olerlo, verle la textura, la apariencia en general, saborearlo después y determinar si aún está bueno, si aún tiene las características propias del alimento, yo podría consumirlo. Y no verlo como que ya en noviembre, el 1 de noviembre, pues hay que botar ese alimento. No es así. Siempre es importante también estar aprovechando algunas partes de alimentos que normalmente no aprovechamos, tallos, por ejemplo, incluirlas en otras preparaciones para poder no solamente que no se pierdan o que no se desperdicien, sino que también poder obtener beneficios de esos nutrientes. Y pues ya por muchos años atrás, algunos platillos propios incluso de algunos países muy famosos están relacionados a evitar la pérdida y desperdicio de alimentos. Se crearon precisamente porque sobraban cosas, se mezclaron y eso generó un platillo típico de algunos países. Entonces, procurar ese tipo de recetas también. Y algo muy importante, y haciendo énfasis, ¿verdad? Es preferir estos alimentos con formas, tamaños diferentes, porque igualmente son ricos en nutrientes, lo único que cambia es su aspecto, ¿verdad? Que no le podríamos decir ni siquiera feos, no sería capaz, ¿verdad? Decirles feos. También hay otras formas de evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, en Costa Rica está el Banco de Alimentos, que recibe no solo voluntarios, sino que también alimentos para poder distribuirlos a otras organizaciones que alimentan a las personas en el país. O, por ejemplo, hay otras organizaciones que lo que hacen es recibir alimentos que sobraron de un evento y los evalúan en cuanto a su calidad, inocuidad, y posteriormente los distribuyen en otras organizaciones precisamente porque ya están preparados y para que no se pierdan. Entonces, bueno, básicamente esa era mi intervención. No sé si me pasé unos minutitos, pero cualquier consulta, muchas gracias. Y lo más importante con esto es, bueno, poder conocer la temática, poder abordarla y ser conscientes de ella. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias sobre ese concepto, pero al final podemos conversar. Justo escuchaba en otros países donde directamente se le ha puesto como un nombre, como cocina de aprovechamiento, trash cooking, pero ahora más rato podemos explorar. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Un gusto. Ahora vamos a escuchar a Fiorella Piedra León. Ella es consultora en nutrición en representación del FAO en Costa Rica. Y entonces vamos a hablar con ella de alimentación saludable y sostenible. Muchas gracias, Fiorella. Muchísimas gracias, Catalina. Un gusto de estar por acá compartiendo con ustedes. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver, ustedes me dicen si la están viendo. Sí, se ve bien. Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme a participar con ustedes el día de hoy y saludos también a Carolina y a Angie, que están de expositoras.
El día de hoy yo voy a comentarles un poco de alimentación saludable y sostenible en línea con las recomendaciones de las nuevas guías alimentarias que son basadas en sistemas alimentarios. Estas nuevas guías alimentarias justamente fueron lanzadas el 14 de octubre. Son las nuevas guías, valga la redundancia, y están ya disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud, que les voy a estar presentando más adelante. Y pues son un esfuerzo nacional que ha sido trabajado conjuntamente con la Comisión Intersectorial de las Guías Alimentarias y también con el apoyo de la FAO. Entonces, yo les presento por acá un poquito los contenidos de la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Hablar muy general de qué son las guías alimentarias, cómo se construyeron y cuál es el propósito que tienen. Hablar de qué son los sistemas alimentarios saludables y sostenibles y cuál es la implicación del desperdicio de alimentos, que Carolina muy bien lo explicaba ahora en su presentación. Y finalizar con unas recomendaciones para tener una alimentación más saludable y sostenible con énfasis en la prevención del desperdicio de alimentos. Justamente en el hogar y fuera del hogar, que también Carolina ahora daba muchísimas de las recomendaciones que también están por acá en las guías alimentarias, pero que quizás podemos pues complementar también con algunos otros detalles que están por ahí. Entonces, para comentarles primero sobre qué son las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, pues hacer como una mirada hacia atrás, ¿verdad? No sé si ustedes conocieron las guías alimentarias o si han escuchado en algún momento hablar de guías alimentarias. Realmente el país ha tenido guías desde el año 1997 y han sufrido una serie de transformaciones tratando de que tengan un mayor impacto en la población. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que si uno le pregunta a una persona en la calle que si sabe qué es saludable comer, va a decir frutas y vegetales. Y si uno le pregunta que si los confites y las frituras son saludables, va a decir que no. Entonces el conocimiento usualmente está, los mensajes usualmente le llegan a la población de una manera u otra, pero el cambio no se ve. Y actualmente pues estamos en un contexto donde aproximadamente el 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad, el 14% de la población ya presenta diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica, una enfermedad no transmisible que es prevenible a través de los estilos de vida saludables, de una buena alimentación, de ejercicio, de manejo del estrés. La hipertensión arterial, que también está en aproximadamente 38%. Entonces, todas estas enfermedades y toda epidemia que vemos también en términos de una mala alimentación, pues tiene en realidad una solución y es una solución que hemos ido perdiendo a lo largo de las décadas y que más bien cada día pues vamos adoptando una alimentación más y más riesgosa, digamos, para la salud y que tiene cada vez más alimentos procesados que son muy altos en azúcar, que son muy altos en sal, muy altos en grasa y que lo que estamos viendo es que más bien la población cada vez es más sedentaria, hace menos actividad física, está más estresada y en el contexto pues de la pandemia con muchísima más razón ha habido pues pérdida de empleo, estrés laboral, estrés familiar que ha ocasionado que también las familias pues prefieran alimentos que son de muy bajo contenido nutricional y que la industria alimentaria pues muchas veces promociona de formas muy atractivas, mientras que la alimentación saludable se está quedando como de lado, ¿verdad? Cuando salimos a la calle vemos anuncios y pancartas gigantes de alimentación, de comidas rápidas y de snacks y galletitas y de todo gigante y muy bonitas y que le llaman a uno como a los sentimientos, pero muy pocas veces vemos los alimentos saludables y frescos de esa manera que digamos, uy, qué atractivo, quiero comprar, quiero comer, o para las nuevas generaciones, como que sea algo de moda, que sea chiva comer bien, ¿verdad? Lo contrario a lo que está sucediendo actualmente. Entonces, estas guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios lo que buscan es tratar de entender la relación que existe entre lo que está ocurriendo con la alimentación de las personas, la evidencia científica que nos dice cuál es la alimentación saludable que nos ayuda a prevenir estas enfermedades y el punto intermedio entre cómo trabajar con lo que tenemos actualmente en términos económicos, en términos de sostenibilidad de la alimentación desde el punto de vista cultural, ambiental, social, económico, para que eso pueda convertirse en una recomendación que las personas pues puedan seguir en su vida cotidiana.
Entonces, esta visión de sistemas alimentarios busca ser un poco más integral, pero si decimos qué son los sistemas alimentarios, sin saber qué son los sistemas alimentarios, es un poco complejo entender, pues, cuál es el objetivo de las guías. Entonces, primero voy a comentarles un poquito más sobre las guías y luego entramos específicamente a qué son los sistemas alimentarios y por qué es importante hablar de ellos. Este grupo que les presento acá es la Comisión Intersectorial de las Guías Alimentarias. Estas guías, como saben, son un esfuerzo nacional de parte de muchas instituciones. El Ministerio de Salud es quien lideró el proceso, pero también hubo participación de la academia, de la Universidad de Costa Rica, tanto de la Escuela de Medicina como la de Nutrición, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del INCIENSA, del CENSINAI, del Ministerio de Educación Pública y de la FAO. Muy brevemente me voy a referir al proceso metodológico para que tengamos como un contexto de por qué se llegó a estas recomendaciones y cómo el país avanzó hacia esta metodología. Y pues tiene como unos 5 puntos importantes. El primero fue el análisis de situación en nutrición, que usualmente se hace en estos procesos de guías alimentarias. Ahí fue donde se identificaron las principales problemáticas que les mencionaba: el sobrepeso y la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y las dislipidemias, que es el colesterol alto básicamente. A partir de eso se construyeron las preguntas de investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la dieta de las personas en Costa Rica? ¿Qué es lo que está comiendo la gente en Costa Rica que está ocasionando que veamos estos altos índices de sobrepeso, de obesidad y de estas otras enfermedades que mencionaba? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es la evidencia científica que nos dice cuál es la posible solución para tratar de encontrar ese punto intermedio e ir haciendo cambios paulatinos que permitan ver efectivamente un cambio? Posteriormente lo que se hizo fue ver el tema de los sistemas alimentarios, cómo analizamos los sistemas alimentarios. Entonces, a partir de una revisión también de lo que a nivel global se está trabajando en esta temática, se hizo una revisión de la evidencia científica y se integraron los problemas que estábamos viendo en nutrición con los problemas que existen en el sistema alimentario. Y más adelante les voy a explicar a qué nos referimos con esto. A partir de esos dos análisis, entonces se construyeron ya unas recomendaciones técnicas en nutrición que van dirigidas principalmente a los profesionales en salud y ya unas recomendaciones técnicas en sistemas alimentarios que van dirigidas a todas las instituciones que trabajan y que tienen algo que ver con que nosotras y nosotros tengamos comida en nuestras mesas. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, instituciones no gubernamentales, como por ejemplo la Cámara Costarricense de Industria Alimentaria, CASIA, organismos de cooperación internacional, todos quienes trabajamos en esta temática. ¿Qué podemos hacer para que cada día esos sistemas alimentarios favorezcan que comamos de una manera más saludable y más sostenible? Y finalmente, pues se prepararon una serie de mensajes ya propiamente dirigidos a la población con lenguaje sencillo para que puedan pues aprovechar este trabajo, digamos, que hizo el país en tratar de agarrar toda esa evidencia y transformarla en algo útil y comprensible para las personas en la vida cotidiana. Muy brevemente les presento acá los documentos que están disponibles ya en el sitio web del Ministerio de Salud y por acá está el QR también si ustedes quisieran acceder al documento en este momento. El documento técnico es básicamente dirigido a profesionales de salud o a personas que trabajan en cargos de tomadores de decisión, ¿verdad? O jerarcas que quieren conocer específicamente la evolución de estas enfermedades en Costa Rica en las últimas décadas o que quieren conocer en detalle qué es lo que está sucediendo con la producción, con el transporte, con el almacenamiento de alimentos en el país. Es un documento un poco más pesado, ¿verdad? Pero que contiene pues la base de cómo se construyeron estas guías. Las guías alimentarias en sí ya son un documento dirigido a toda la población, adulta y adolescente, eso sí, y pues acá lo que se presenta es el plato de la alimentación saludable y una serie de mensajes y recomendaciones sencillas para guiar a la persona consumidora en sus decisiones y en sus elecciones cotidianas para que pueda tener una mejor y más sostenible alimentación.
un resumen ejecutivo de las guías, que es básicamente para personas ya a nivel de diputados, diputadas, ministros y demás, pero también para toda aquella persona que quiera ver cómo puede apoyar y qué acciones puede realizar desde su cotidianidad para mejorar la nutrición en el país. Entonces también academia, organizaciones no gubernamentales, industria de alimentos, organizaciones privadas, pues también pueden conocer este documento y entender un poco de la situación actual en nutrición para encontrar posibles soluciones en las que puedan colaborar. Entonces, ahora que ya tenemos ese contexto de las guías, sí les quisiera explicar qué son los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado el término, tal vez otros no. Entonces, muy brevemente explicar un poco de dónde viene esta conceptualización y por qué es importante tener en cuenta los sistemas alimentarios y no solamente la alimentación por un lado, como si fuera algo independiente, ¿verdad? Sino conocer que tiene muchísimos aspectos que le impactan y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta porque no está en nuestras manos la decisión de tener acceso a esos alimentos o no. Entonces, factores externos muy grandes que se han visto que impactan y este modelo conceptual que les presento por acá es un modelo realizado por la FAO, por la organización GAIN y también por una universidad de Estados Unidos, la Universidad John Hopkins. Y lo que ven es que los factores externos son tan amplios como el cambio climático, la globalización comercial. Antes en Costa Rica no podíamos encontrar un montón de cadenas de productos procesados y de comidas rápidas que ahora encontramos en en todas las provincias y casi que en todos los municipios, ¿verdad? Los ingresos, cómo eso fluctúa y cómo eso impacta muchísimo, incluso a nivel país, la situación del país, la urbanización y el crecimiento poblacional y la migración que impactan en la cadena de suministro de alimentos, la política pública que nos impacta también en términos, por ejemplo, en Costa Rica, de la canasta básica tributaria, en donde por ley hay algunos alimentos que van a estar libres de impuestos y hay otros que tienen el 13% de impuestos y que eso no necesariamente está relacionado con el valor nutricional, ¿verdad? En Costa Rica tenemos alimentos como las mandarinas que tienen un 13% de impuestos, pero tenemos alimentos como el pan que está libre de impuestos, ¿verdad? Entonces, tenemos de los dos, alimentos de consumo cotidiano que están incluidos en la canasta y alimentos frescos que no están incluidos en la canasta y que impactan la nutrición de las personas en el país. Y el contexto sociocultural de lo que vemos aceptable o no de consumir, ¿verdad? En el país no consumimos insectos, aunque sean muy saludables y sean una alternativa sostenible, pero es algo que culturalmente todavía no hemos incorporado en nuestro país, entonces no es apropiado hacer una recomendación de este tipo en este momento. Pero son todos esos pequeños factores que impactan en lo que comemos y en lo que seleccionamos todos los días. Entonces en la cadena de suministros está todo lo relativo a lo que es la producción. Desde que el alimento es una semilla y la persona productora la siembra, todo lo que tiene que ver con el agroquímico que decidió utilizar o si no decidió utilizarlo, si fue agricultura orgánica, con la parte de la cosecha, del transporte, del almacenamiento, del procesamiento y de la venta al por mayor. El entorno alimentario se refiere ya propiamente a lo que vemos cuando salimos de la casa y nos encontramos con alimentos. Si están en el supermercado, si están en una verdulería, si están en una pulpería, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué tenemos cerca? ¿Tenemos cerca frutas y vegetales? ¿O lo que tenemos cerca son productos empacados, comidas rápidas u otro tipo de alimentos? ¿Qué es lo que vemos cuando salimos? Vemos publicidad, vemos mercadeos y encendemos el tele o vemos las redes sociales. ¿Qué nos están tratando de vender a través de esas redes sociales? Todo eso es nuestro entorno alimentario y de manera inconsciente impacta lo que consumimos. Entonces, cuando vamos a un supermercado y vemos en el primer pasillo o en la entrada productos, digamos, como galletas o licores o cuestiones que están relacionadas con una fecha específica, nos llama a querer comprarlos, ¿verdad? Los vemos ahí tan disponibles y entonces nos llama la atención y eso nos cambia nuestra intención de compra. A veces vamos por algo al supermercado y salimos con otras cosas y no nos damos cuenta que es que son tan efectivas las técnicas de mercadeo
que es un poco inevitable pues consumir esos productos que nos están tratando de vender. Y los factores individuales que ya tienen que ver más con la capacidad adquisitiva de la persona, con el conocimiento que tiene, con los deseos, aspiraciones, valores que tiene, con la situación que tiene actualmente y pues con sus prácticas y preferencias propiamente ya muy personales, ¿verdad? Entonces, a partir de toda esta construcción global, en el país se trabajó una visión de sistemas alimentarios para las guías alimentarias nacionales que tuvieran que ver con la mejora de la alimentación en el país, tomando en cuenta todos estos aspectos que pueden impactar que nosotros decidamos comernos un gallo pinto o que decidamos comernos una hamburguesa con papas fritas o que decidamos poder tener frutas frescas o que nos quede mejor comprar una lata de frutas enlatadas. Entonces, todos esos pequeños impactos que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta, tienen al final un impacto muy grande que es la decisión de compra y consumo que la persona tiene y el cómo se está transformando la alimentación en el país. Entonces, a partir de este modelo, pues se trabajaron unas recomendaciones que también Carolina ahora nos comentó de algunas, y en esta parte yo no quisiera extenderme mucho porque también ella nos presentó en detalle estas estadísticas, pero nada más pues recordar que justamente las pérdidas y desperdicio de alimentos contribuyen entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como muy bien mencionaba Carolina, cereal, si fuera un país, las pérdidas y desperdicios serían el tercer país más contaminante. Y esto significa que este impacto que tienen los gases de efecto invernadero cambian el clima y esto tiene un efecto de que haya efectos a nivel de sequías, de inundaciones, que ya son cambio climático y que son pues muy extremos, son fenómenos muy extremos, que ya van a impactar en lo que es la producción de alimentos, en donde veíamos zonas donde antes se daba muy bien alimentos que requieren de mucha humedad y de mucha lluvia. Si hay cambio climático y no podemos producirlo, eso impacta en nuestra seguridad alimentaria y nutricional y que podamos seguirlos consumiendo. Si cada vez la zona de Guanacaste se pone más caliente, más seca, menos que van a poder producir alimentos que requieran más humedad, como las hortalizas, que son las lechugas, los repollos, todos esos alimentos que requieren bastante humedad. Si por el contrario empieza a llover un montón en la zona de Guanacaste, que está también adaptada a la producción agropecuaria de vacas y animales para la producción de carne y de leche, pues entonces también va a haber que hacer un recambio en las maneras de producción y todo esto impacta en que podamos tener o no una cantidad suficiente y de buena calidad de alimentos para todas las personas en el país. Igualmente, con todos estos alimentos que se pierden, pues se puede alimentar a muchísimas personas en la región que en este momento pasan hambre. Aproximadamente 47 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen ningún alimento que consumir durante el día, mientras que en la misma región el 17% de los alimentos que tenemos se desperdicia en algún momento de la cadena de suministros. Entonces es un problema bastante grande, como decía Carolina, y que hace reflexionar en las acciones que podemos hacer, ¿verdad? No podemos impactar en absolutamente todas las esferas de la cadena de alimentos, pero sí podemos controlar lo que tenemos en nuestro hogar, la visión que tenemos de la vida respecto a los alimentos y cómo podemos nosotros cambiar nuestras actitudes hacia esta temática. Entonces se ha visto pues que una de las principales causas del desperdicio de alimentos, y ya voy a ir finalizando porque también me estoy extendiendo más del tiempo, es justamente lo que nos decía Carolina, que no cumple con las normas estéticas, no son agradables o perfectos a la visión que nos han vendido muchas veces en los establecimientos de supermercados, en la publicidad, de lo que nos han vendido que es una fruta o un vegetal bonito y pues la vida útil. Entonces, como meta, tenemos una meta muy específica para el año 2030, que es reducir a la mitad los desperdicios de alimentos. Esto a nivel global suena muy abstracto, pero si lo pensamos a nivel personal, ¿cómo podemos nosotros disminuir a la mitad los desperdicios que estamos haciendo de alimentos todos los días? Entonces, todos los días recordarnos, ¿cómo puedo yo reducir a la mitad lo que estoy desperdiciando? Y a través de esas acciones ya vamos a ir contribuyendo a esa meta global que quisiéramos alcanzar.
Como consumidores en el hogar podemos seguir las recomendaciones prácticamente iguales que nos decía Carolina, y esto está incluido en las guías alimentarias: planificar lo que se va a comer en el hogar durante la semana, hacer una lista de compras al supermercado y feria, no rechazar frutas, vegetales o leguminosas por su apariencia. La apariencia no perfecta no significa que sea de menor calidad nutricional o que eso vaya a tener ninguna bacteria. Es exactamente igual que un chile o un tomate perfectos. Al almacenar los alimentos, siempre colocar los que se van a vencer pronto más cerquita nuestro para utilizarlos primero, y los que son menos perecederos o se vencen después, que queden en la parte de atrás de nuestra alacena o nuestro refrigerador. La misma recomendación que nos daba también Carolina: el consumir preferiblemente antes de, en una etiqueta, lo que significa es que, por ejemplo, si tenemos unas galletas soda y dicen esto, lo que significa es que tal vez se van a empezar a poner un poquillo suaves y ya no van a estar tan crujientes como cuando decía antes de la fecha. Pero después de eso no significa que nos vamos a enfermar o que vamos a tener ningún riesgo de que eso nos vaya a caer mal. Mientras que si tenemos una fecha de caducidad o vencimiento, eso sí significa pues que el alimento después de eso puede resultar inseguro, especialmente cuando hablamos de alimentos lácteos o de como leche, como yogur, como queso, o de carnes, ¿verdad? Ahí sí tenemos que tener ese cuidado. Al preparar los alimentos, utilizar primero los que se nos van a poner feos más rápido, como todo lo que son hojas, brócoli, coliflor, chile dulce, todo lo que se nos va a mallar, como le decimos, ¿verdad? Más rápido, mientras que papas, zanahorias y otros camotes, plátanos nos pueden durar un poquito más. También pues planificar igualmente, como nos decía Carolina, cuáles alimentos se van a consumir durante la semana, y si no, se pueden pues congelar, siempre rotulados con fecha para saber cuándo los preparamos, y en porciones pequeñas para no tener que descongelar una gran cantidad, y porque ya después de descongelado no podemos volver a congelar. Aprovechar todo lo que son los tallos de alimentos que usualmente botamos: el tallo del brócoli, el culantro, cebollino, todas las hojas que podamos tener en la casa, de rábano, de remolacha, de chayote. Son hojas comestibles que se pueden utilizar en sopas, en cremas, en lasañas, en pastas en general, y que tienen pues también un alto valor nutricional. Cuando salimos de la casa, ¿qué podemos hacer? Si vamos a un restaurante o una soda, evitar pedir alimentos que no nos vamos a comer. Si vemos que tiene un adicional de ensalada de caracolitos y a nosotros no nos gusta, pues pedirlo de una vez, que no nos lo traigan, para evitar desperdiciarlo. Si la porción es muy grande, dividirla o compartirla con la persona que estamos consumiendo, o no las podemos llevar, ¿verdad?, en recipientes limpios que incluso podemos llevar desde la casa. Esto es una práctica que ahorita no se está dando, pero si nosotros empezamos a hacerla, cada vez se va a convertir en algo más usual. Pues si uno tiene por ahí un tupper y fue a algún lugar y no se comió la comida, pues también llevárselo en ese tupper. Realmente así también evitamos el uso de plástico de un solo uso, valga la redundancia, o también pues el uso de otros materiales que, aunque puedan ser compostables, pues siempre generan algún tipo de residuo. Cuando ya no podemos hacer nada con esos alimentos, y como también se mencionaba en la pirámide invertida que nos presentó Carolina, si ya no lo podemos consumir, no lo podemos aprovechar, pues podemos trabajar a través del compostaje con todo lo que tenemos, incluso cáscaras de huevo, broza de café, se pueden emplear para ponerle a las matas, especialmente orquídeas que tienen como ese sustrato que requieren como agarrarse. Se puede utilizar la broza del café y las cáscaras de huevo. Y si tenemos aceites de cocina que nos sobran, podemos buscar, incluso pues acá nosotros dejamos una recomendación, pero hay varias compañías que se dedican a esto, para reciclar el aceite en biocombustibles. Y si del todo ya no podemos aprovechar, pues lo último que queda es desechar de manera pues responsable, y siempre pues contemplando los, la forma de desecho que haya en el municipio en donde estén. Acá les dejo el plato de la alimentación saludable y sostenible, nada más como para cerrar este tema de alimentación saludable y sostenible, valga la redundancia, que es una mitad de frutas y vegetales durante el día. O sea, que nuestra meta sea pues siempre aumentar ese consumo de frutas y vegetales, aproximadamente 1/3 de la alimentación en todo lo que es harinoso o cereales, todo lo que son los frijoles, garbanzos, lentejas,
lo que es derivados del trigo, como pan, pastas, arroz, yuca, camote, ¿verdad? Todo eso es aproximadamente 1/3 de nuestra alimentación diaria. Y el restante, pues alimentos de origen animal, que son las carnes, los pescados, el queso, el huevo, yogurt, leche, etcétera. Por acá está el sitio web de las guías y por acá algunos recursos adicionales si quisieran conocer ya más en detalle sobre las temáticas y más bien agradecerles el tiempo que me brindaron y que también pues me excedí un poquito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fiorella, súper completo y justamente por el hecho de que las guías están recién salidas, muy relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y este último espacio justamente va a ser para cerrar en este componente de recurrir a los alimentos independientemente de su apariencia. Y nos acompaña Angie Amador, que justamente tiene una iniciativa muy bonita llamada Imperfecticos, que podemos conocer a través de ella. Muchas gracias, Angie. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como decían, mi nombre es Angie Amador, también formo parte de la red. Soy fundadora de un movimiento que se llama Imperfecticos, que es una iniciativa que busca crear conciencia en las personas de que no juzguemos los alimentos por como luz, porque increíblemente ya tenemos eso como motivo en nuestro chip y siempre nos ponemos a elegir y creemos que porque tiene alguna imperfección está malo y no es así y se termina desperdiciando. Pero también dentro de este tema vamos a hablar un poco de reducción de pérdida de alimentos y oportunidades en el marco del programa Bandera Azul Ecológica, de la cual yo estoy participando. Bueno, empecemos de cero. Para los que no saben, pues Bandera Azul es un galardón que se le brinda a instituciones, empresas, hogares, playas, que premia el esfuerzo en diferentes categorías para mitigar el cambio climático. Y dentro de estas subdivisiones, pues está los hogares sostenibles, que es todas las acciones que podemos llevar a cabo desde nuestro hogar para ayudar pues un poquito al planeta, que me parece muy válido porque qué lugar donde pasamos más tiempo, donde consumimos más, donde compartimos con nuestra familia, le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, etcétera. Entonces me parece una excelente iniciativa. Y hogares sostenibles como tal son mejores prácticas económicas, ambientales y socioculturales a nivel de hogar. Y la idea es trabajarlo en conjunto, en familia. Lo que califica son 5 categorías, que son reducción de agua, reducción de consumo energético, la luz, combustibles fósiles, que es, pues, si tenemos automóviles, qué tanto lo utilizamos, también consumo responsable, los productos que consumimos y nuestros hábitos de consumo, y separación de residuos, que eso es lo que vamos a ahondar un poquito hoy. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero un dato alarmante que me encontré es que por día Costa Rica produce 4.000 toneladas de basura. Y la verdad es que somos un país pequeño y no tenemos espacio para manejar tantísima basura. Sobre todo y tristemente que el 80% de toda esa basura que sacamos es valorizable. Una se puede reciclar, mucho se puede compostar, pero al final lo que es basura es solamente un 20%. También vamos a hablar un poquito más de eso. Otro dato alarmante es que, bueno, de ese 80%, el 55% de los residuos son orgánicos. O sea, más de la mitad de nuestra basura perfectamente se puede tratar de otra manera. Y tristemente, el 25% de todos estos residuos en general van a terminar en calles, en los ríos y en los lotes, que eso tristemente nos va a afectar a todos, pues la salud de todas las personas. Todos circulamos, aunque tal vez no quede tirado al frente de nuestra calle, pues circulamos por esos lugares o tenemos amigos, familiares,
y también pues siempre se ve feo, o sea, un lugar lleno de basura siempre se va a ver feo y pues nadie quiere eso en su comunidad. Para contarles un poquito de mi experiencia con el compostaje, hay 2 escenarios. Y me alegra poder compartir eso porque en Costa Rica cada día tenemos menos espacio, las casas cada día son más pequeñas, sobre todo en el gran área metropolitana. Muchas personas viven en apartamentos o en lugares con un patio muy chiquitito o no hay patio del todo. Entonces, cuando yo empecé a compostar, yo no tenía patio. Yo vivía en un apartamento, en una segunda planta, pero simplemente yo no podía tirar las cáscaras a la basura, o sea, yo me sentía demasiado mal. De hecho, antes de la cajita de Colur, lo que hacía era congelar mis residuos orgánicos y cuando iba donde mi mamá, donde mi abuelita, que sí tienen pues más terreno y ellas compostan pues haciendo un hueco gigantesco, ahí echan todo y pues le están dando vuelta, yo llevaba pues todo congelado, a veces el congelador se me llenaba. Pero luego opté pues, por esta cajita, que en realidad en lugares pequeños sirve perfectamente. Y así la utilicé como por 3 años, porque nosotros, bueno, solo somos 2 personas, producimos, dependiendo del día, entre 1 hasta 3 kilos de residuos orgánicos por día, entre cáscaras, no sé, cáscaras de huevo, broza del café, incluso también compostamos cuando se pide alguna pizza o ahora que da mucho empaque de cartón, el cartón de los huevos, todo eso puede ir ahí. Obviamente hay que tener paciencia porque hay que recortarlo, pero todo eso lo manejaba igual en la cajita. Luego ya nos pasamos a casa propia, ya sí tenemos pues un poquito más de espacio y ya pudimos comprar una más grande que en un lado se puede tener pues el compostaje que está produciéndose y en otro está descansando, digamos, la que se llena, que de ahí se puede ir tomando para las matas. Entonces, como ven, opciones hay, a pesar de que hay desafío de espacio, o incluso si en este momento no es prioridad, pues se puede congelar. Incluso a nivel de costo hay muchas municipalidades que ahorita están prestando composteras. Obviamente le dan el seguimiento adecuado para que las personas pues se hagan responsables de que realmente la están utilizando, pero también hay muchos programas que se pueden aprovechar, sobre todo esta, la derecha, la verde, la de 360, esas son las que las municipalidades están manejando. Vamos a ver, voy a ver cómo hago esto. Para mí, bueno, es muy fácil hablar de por qué tenemos que manejar adecuadamente nuestros residuos del hogar, sobre todo los orgánicos, que somos los que más producimos. Bueno, ahora casi todos tenemos plantas después de la pandemia, entonces tenemos compost gratis. En lugar de comprar tierra abonada, qué mejor nutriente para nuestras plantas, para nuestra tierra, que este mismo alimento que estamos produciendo de residuos, digamos, que se va a la basura. Y de ahí incluso, ahora les voy a compartir una anécdota, pero de ahí a veces nacen plantitas y hasta arbolitos. Nosotros tenemos arbolitos que han nacido del compost. El aprovechamiento de insumos, digamos, que uno debería compostar, como decían las compañeras, ya pues lo último, pero incluso se pueden hacer sopas con las cáscaras de la papa, de la zanahoria, con la cáscara del ajo, de la cebolla, y quedan caldos deliciosos, base para otros platillos. Y como decían ellas, también incluso hasta los tallos y las semillas, ¿por qué no sembrarlas, por ejemplo? Basuras más limpias, entre comillas, y mucho menor cantidad. Digamos, yo siento un gran respeto por los recolectores de basura, me parece un trabajo muy duro, y que a veces las personas no valoran como deberían. Entonces, ¿qué pasa cuando echamos todos estos desechos orgánicos? Esto produce olores, produce caldos, sobre todo porque pasan varios días y los muchachos tienen que lidiar con eso. Entonces no es como que yo saco la basura y me olvido de lo que deseché, digamos, no, hay alguien que lo va a tener que agarrar y lo va a tener que manejar. Entonces es como cierto respeto de que sea una bolsa de basura real
sin nada más, sin contenidos sin sorpresas. Y pues un ambiente más sano para todos y todas. Me acuerdo que en alguna charla alguna vez decía el expositor, ¿quién quiere un botadero cerca de su casa? Nadie, o sea, nadie. En las noticias podemos ver que apenas van a abrir uno, ya la comunidad se empieza a manifestar por los olores que genera, incluso en largas distancias. Yo vivo, como hablaba la General Cañas, por la zona de los Arcos, y a pesar de que nos separa el Virilla, a veces a nosotros nos llegan los olores del Lacatio, del botadero de Lacatio, que ya de por sí se sabe que ya está al tope, ya no da más. Entonces, sí, cuando la gente se pone pues molestan los chats, que qué barbaridad, que aquí hay niños, que aquí, allá, y digo yo, bueno, usted está manejando adecuadamente su basura, está enviando realmente cosas que no huelen, está manejando sus residuos en su casa, porque la basura no es solo pues sacarla y ya, ¿verdad? Me lavé las manos, no, esto va a ir a algún lugar y nos gusta o no, digamos, todo lo orgánico dentro de una bolsa plástica, eso no se va a descomponer mágicamente, a diferencia si está en otro ambiente de compostaje, por ejemplo. Esa es la historia que les quiero compartir. Digamos, ahora que tenemos patio, pues yo me pude hacer una huerta. Todo creció inmediatamente porque fue abonado con compost. Es increíble lo bueno que le hace ese tipo de nutrientes a la tierra. Como ven, también soy la señora de las plantas y mis plantas se mantienen súper bonitas. Y yo les digo eso, o sea, cada vez que voy a sembrar una planta, pues le echo un poquito del compost, no tengo que ir a comprar nada al vivero. También nos pasó algo muy curioso, que mi abuelita me regaló una tierra igual de compost para sembrar unos arbolitos, y solita creció esa mata de ayote que ven ahí gigante. De hecho, se hizo incontrolable, casi que agarraba todo el patio. No sé, creo que sin mentirles, en unos meses me dio como 100 ayotes. Ya no sabía qué hacer con tantos ayotes y los regalaba. A todos lados se iba, le traigo un ayote, y eran ayotes muy grandes. Incluso de cuando eran ya tantos, me los comía chiquititos porque no importaba. Pero yo decía, qué increíble, o sea, que agradecía a la naturaleza, que simplemente en una tierra normal y corriente, sin cuidarla de ningún tipo, ella creció solita y empezó a generar alimentos. Entonces, imagínense si todos en nuestra casa tuviéramos una planta así, si pudiéramos intercambiar, no sé, sería maravilloso. Y así es la naturaleza. El compost es como retornar un poquito de lo que consumimos a la tierra, y que esos nutrientes pues le hagan bueno. También otra cosa, volviendo al programa de Bandera Azul, pues la pérdida de alimentos pues apoya estrategias de reducción de emisiones, como decían las compañeras, que todos esos residuos que van a un botadero, si no son manejados correctamente, pues generan emisiones que son dañinas para la atmósfera, y también la gestión de residuos. Por ejemplo, desde la red pues se hacen muchas campañas de concientización, recetas de aprovechamiento, como les decía ahora, que se hacen caldos con las cáscaras. También la red busca darle visibilidad a proyectos en busca de la disminución de pérdida de alimentos, como mi proyecto. Y también se le da una estrella adicional en los eventos que se maneje adecuadamente la pérdida de alimentos. Por ejemplo, no sé, una boda o un evento grande que tenga alguna familia, si en lugar de botar los alimentos ven cómo los donan, o ven cómo cada invitado se lleve algo para su casa, o incluso ingredientes que sobraron de la preparación y se pueden aprovechar, pues todo eso es válido para la bandera azul. Y bueno, para ir cerrando, para contarles un poquito así resumido del proyecto y por qué soy parte de la red, les decía que hay muchos alimentos que se ven discriminados por cómo se ven, ¿verdad? Las personas sienten que al no ser bonitos no tienen la misma calidad, y la verdad es que incluso hay algunos que hasta son mejores. Por ejemplo, he notado que las papayas con formas más extrañas o en forma de cachito, como le llaman ellos, son hasta más dulces
Ahora que el tomate estuvo tan caro, la zanahoria, cuando tienen formas irregulares, imperfectos, como les llamo yo, están aún a mejor precio porque ellos le llaman de tercera. Y tristemente eso también termina afectando a los agricultores, ¿verdad? Que terminan recibiendo menos dinero por sus productos, a pesar de que es exactamente la misma calidad. Eso es una percepción de las personas. Y pues es un tema que la mayoría de personas nunca nos habíamos puesto a pensar, ¿verdad? Como que nos enseñan a siempre ir a la feria del supermercado y tratar de elegir lo mejor. Pero ¿qué es lo mejor, verdad? Lo que se ve perfecto. Incluso si uno ve lo orgánico, lo que se produjo con pocos agroquímicos, es más imperfecto que lo que se le añadió muchísimas sustancias en su proceso. Entonces, tristemente, entre más perfecto, pues más intervención de químicos hubo en su proceso. Entonces, es un tema que todos deberíamos sentarnos a analizar, ¿verdad? Que nos está saliendo muy caro esa perfección en los alimentos. Y es absurdo que en la sociedad que vivimos hemos llegado hasta ese punto, ¿verdad? Que los alimentos tienen que ser de cierta forma, al igual que las personas, que se espera que todos sean de cierta manera o que luzcamos de cierta manera porque hay como un estándar aceptable, en lugar de valorar pues la diversidad. Y nos está saliendo muy caro y no estamos en condiciones de desperdiciar alimentos por la crisis climática que estamos pasando. Entonces, si quieren darse pues una vuelta por mi página, bienvenidos. De ahí comparto muchos de estos temas y también si tienen alguna duda o si eventualmente les interesaría también formar parte de hogares sostenibles o certificarse o lo que quieran saber de compostaje, también me pueden escribir a mi correo, también por Instagram y con mucho gusto. A mí este tema me apasiona demasiado. Para mí en realidad es más que un hobby, más que una certificación. Entonces, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Angie. Súper, súper interesante. Bueno, muchas gracias a las tres en general, a Carolina, Fiorella, a Angie. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario en el espacio de levantar la mano. Si quisiéramos hablar, pueden tocar ahí para levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que comenten. O si no, también por el espacio de preguntas y respuestas. Y mientras tanto, yo por mi parte tenía en la mente el tema de que a veces es un tema más como de creatividad, ¿verdad? Que incluso a uno le pueden decir que claro, que con tallos y con restos de los insumos que usó para las otras preparaciones puede hacer caldos o sopas y uno tal vez pensaría en lo complejo que puede ser. Y escuchaba una idea bien práctica que es básicamente ir colocando en una bolsita dentro del congelador todas esas cosas y eventualmente cuando ya la bolsita está llena, pues se cocina y se hace el caldo para diferentes preparaciones. Entonces, que tiene mucho que ver con esa creatividad, con esa búsqueda de nuevas alternativas para hacer lo que uno hacía antes. Sí, para aprovechar todos los nutrientes, ¿verdad? Y conservarlos en el tiempo. El congelador es un arma fundamental o un aliado más bien, no un arma, un aliado fundamental para evitar el desperdicio de alimentos. Yo tengo otra experiencia con la linaza, por ejemplo. Hacíamos linaza en la casa y nos dimos cuenta que podíamos servirle una segunda vez. Le podíamos hacerle una segunda extracción de linaza y quedó muy bien. Pero después seguimos pensando, pero ¿cómo la podemos aprovechar más? ¿Verdad? Porque normalmente yo estaba acostumbrada a ver que las semillitas de linaza servían y se botaban. Y entonces las seguimos guardando en la refri y tomamos una cucharadita, la agregamos con los huevos revueltos en la mañana, la agregamos con la ensalada, la agregamos con el arroz. Empezamos a aplicarle en un montón de otros alimentos y dijimos que no se tenía que botar nada. Y igualmente es muy, muy saludable, el linaza, ahora son semillas de linaza. Entonces, poder empezar a ver la alimentación desde esta perspectiva, siendo un poco más creativos y cómo le podemos sacar el máximo provecho a los alimentos. Sí, claro. Incluso estaba viendo en una cafetería que hay varios lugares acá en Costa Rica, que hay una canastita que colocan con bolsas de la brosa del café para que la gente se lo lleve para uno del jardín. Y uno dice, pues, es súper lógico, pero a la vez muy inusual que se haga o que se hiciera y que a ellos se les haya ocurrido ponerlo en bolsitas para que la gente se los lleve y lo eche a las plantas, empieza a cambiar un poquito el chip, ¿verdad?
Aquí hay una consulta como general sobre cuál podrían ser los principales retos a nivel, digamos, como de sociedad para que esa disminución del desperdicio empiece a notarse. No sé si tal vez puedo aportar inicialmente y tal vez las colegas también complementan, pero desde el punto de vista de lo que hemos estado trabajando con Ministerio de Salud y con otros sectores, es que estos temas son muchas veces desconocidos por la población. Y creo que también Angie incluso lo mencionaba en su charla, a veces nosotras no nos hemos cuestionado, ¿verdad? Lo que hacemos en el día a día y las personas usualmente no tienen acceso a esta información porque es difícil encontrarla en un medio masivo o que sea un tema que la gente quiera conversar, ¿verdad? Es esa parte de sensibilización que yo creo que es el primer gran paso que hace falta para que existan cambios, hablar del tema e incluso pues visibilizarlo de lo que hay bonito, lo feo de lo que pasa justamente con los residuos, y ahí estaba comentando Angie, ¿verdad? Nadie quiere que le pongan un botadero a la par. Entonces, ese tema de cómo hemos tratado los residuos, ya sea orgánicos y no orgánicos, muchas veces está invisibilizado porque ya las personas no tienen que ver esos residuos en su casa, ni cerca, ni nada, y ya no tienen como esa conciencia de cómo se puede trabajar para reducirlos, para no desperdiciar tantos alimentos, para ver el impacto que tiene a nivel de sociedad, de cuántas personas podrían ver beneficiadas de los alimentos que se pierden o desperdician, de la problemática que existe con los alimentos que son imperfectos y que se están botando solamente por eso, con la problemática que hay a nivel climático. Entonces, para mí un primer gran paso es como hablarlo, conversarlo con la gente, con los que tenemos cercanos, amigos, familiares, personas con las que compartimos, incluso aunque sean pues pocas personas, ir llevando ese mensaje poquito a poco pues va cambiando la mentalidad, pero mientras que las personas no reflexionen sobre lo que están haciendo, no por maldad, ¿verdad? Sino por desconocimiento, pues es difícil generar esos cambios que queremos. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Fiorella, también con todos esos aportes. Yo lo que pienso es que está sumamente normalizado, que se desperdicien, que sobre, que me sirva más y que no importa que después se bota. Entonces, el hecho de generar estos espacios ayuda a que se vea que es un problema. Primero hay que asumirlo, que es un problema, que está mal. Y de ahí en adelante, ok, vamos paso a paso. A mí me pasó de mi experiencia personal, pues me di cuenta, me estoy sirviendo más, yo no como esa cantidad y tengo que empezar a conocerme cuánto como. Y de ahí en adelante han sido una serie de prueba y error, de intentarlo, de que a veces funciona, de que a veces no funciona, ¿verdad? Y de compartirlo, y especialmente pues ahora eso es lo que estoy trabajando, o estamos trabajando en red y en cada uno de sus trabajos, pues poder compartirlo, hablarlo, a veces hay que repetirlo una y otra vez para que realmente quede el mensaje. Entonces es eso y dejar de normalizarlo. Yo creo que eso es muy importante, dejar de ver que eso está, que eso no pasa nada, sino que hacerlo ver a los demás de una manera respetuosa, ¿verdad? Porque también es una decisión, pero yo le agregaría a eso que dijo Fiorella, quitarle esa normalidad de verlo así. Y es que ahora, afortunadamente, pero irónicamente, tenemos tanta oferta de alimentos, o sea, tenemos tantos de dónde elegir y no sé, en la Feria del Agricultor también es tan accesible que compramos de más y también que le perdimos un poquito el valor a los alimentos. No es como antes que pues nuestras abuelitas aprovechaban todo, hasta perdían varias veces los huesos porque, y los prestaban entre ellos, porque más bien había que aprovechar todo, ¿verdad? Y ellos hacían trueque entre ellos. Entonces creo que le hemos perdido como un poco el valor a los alimentos y nos damos como ese lujo que en realidad no podemos darnos, desperdiciar, de botar comida, de comprar de más y simplemente bote más y voy y compro más al súper porque sé que ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, igual, educar, dar esa visibilidad. Muchas personas no saben ni siquiera la cifra de lo que se desperdicia y todo empieza desde nuestros hogares. Todo, la gente, pues, si lo ve a uno haciendo algo, le pregunta que por qué o para qué, y sobre todo los chiquitillos, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la clave. Claro.
No, muchísimas gracias de nuevo. Veo que no hay más consultas, entonces podríamos quedar por acá. Realmente muchas gracias por las intervenciones de las tres y por el apoyo de la red en este espacio. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Hasta Muy buenas luego. tardes. Hasta Gracias, luego. buenas tardes. Hasta luego.